Bueno, venga, te hago un resumen de los principales temas de física de segundo de bachillerato. Empezamos con el campo gravitatorio. A ver, le doy a la tinta. Un tipo de problemas típico es el problema de satélite. En los problemas de satélites ya sabes que el movimiento del satélite es un movimiento circular. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria que provoca ese movimiento circular es centrípeta. Así que ponemos esta ecuación, ya sabes que por ser fuerza gravitatoria es gmm partido por r cuadrado, y por ser fuerza centrípeta es mv cuadrado partido por r. La masa del satélite se va, el cuadrado se va con esta r, y al final, si te das cuenta, pues te queda esta ecuación. Gm es igual a r por v cuadrado, donde m es la masa del cuerpo central, esta, del cuerpo central. Si es la Tierra y un satélite alrededor, pues sería la masa de la Tierra. Si es el Sol y la Tierra, pues sería la masa del Sol, o sea, m es la masa más grande. R, lógicamente, es el radio de giro. O sea, esta R sería el radio de la Tierra, por ejemplo, si es la Tierra, más la altura. V es la velocidad de giro y G, bueno, pues es una constante que te da la constante de gravitación universal. Luego, en satélites aparte, te tienes que saber esta fórmula, 2πr es igual a la velocidad por el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Te pueden pedir, y lo suelen hacer, que calcules la R y la V, entonces tienes un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es bastante habitual. El periodo lo tienes que poner en segundos, ya sabes. Y bueno, pues una manera de hacerlo bastante sencillo es despejar de aquí la R, pones vt partido por 2pi y te lo traes aquí. Donde tienes la R, pues pones vt partido por 2pi por v cuadrado. Y así pues nada, el 2pi pasa al otro lado, 2pi gm partido por t sería igual a v cubo, y luego pues haces la raíz cúbica y ya está. Es bastante sencillo, creo yo. Con esto ya tienes la velocidad del satélite y ya te vendrías aquí para calcular el radio del satélite. Si te piden la altura, pues te tendrías que venir aquí. Despejas la altura, que sería igual a r, que es lo que acabas de calcular aquí, menos t. H sería igual lógicamente, h sería igual, vaya, a r minúscula menos r mayúscula. Vale, pues con esto más o menos tenemos los problemas lo fundamental de los problemas de satélites. Claro, también te pueden pedir que calcules la energía mecánica del satélite. Acuérdate de que sería la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Te lo pongo aquí arriba. Ya, se va. La energía mecánica, digo, que sería la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. La energía cinética, un medio de mv cuadrado, la energía potencial gravitatoria, gmm partido por r, donde r es esta que hemos calculado aquí. Si te piden la energía de cambio de órbita, pues tendrías que hallar la energía mecánica en una órbita. Imagínate que te piden, tienes aquí esto y te dicen, ¿qué energía hay que darle para que pase de aquí a aquí? De A a B. Pues tendrías que hallar la energía mecánica en A y luego la energía mecánica en B y restarlas. Esa resta sería la energía W, el trabajo, la energía que ha habido que darle para cambiarlo de una órbita a otra. Así simplemente, sería una resta. Y básicamente de satélites, pues ya está. Si te piden un problema en el que tienes, por ejemplo, el Sol y dos planetas, o la Tierra y dos satélites, pues piensa, si tienes dos planetas que giran alrededor del Sol, por ejemplo, piensa que a lo mejor es posible que tengas que aplicar la tercera ley de Kepler, que si divides t entre r, si esto es A y esto es B, pues para el planeta A y para el planeta B se cumple esta ecuación, con cuadrados y con cubos. Acuérdate de que la t es como un toro que tiene dos cuernos, por eso va con un 2, que no se te olvide. Y la r ya iría con el cubo. Es que hay gente que lo pone r cuadrado t cubo y no. Acuérdate de que la t es como si fuera un toro, pues tiene dos cuernos, o sea, y tiene un cuadrado. Una regla mnemotécnica normal. Vale, pues con esto ya tenemos lo de los satélites. Vamos a la pizarra para ver lo de los meteoritos. ¿Qué pasa si tienes un meteorito? Bueno, pues si tienes un meteorito, tienes que aplicar en estos problemas la conservación de la energía mecánica. O sea, tú imagínate que tienes un meteorito que está viniendo hacia la Tierra, sería la situación A,
y luego el meteorito que llega hasta aquí. Sería la situación B. Bueno, pues si te dicen que desprecias el rozamiento con el aire, pues tendrías que la energía mecánica en A sería igual a la energía cinética más la energía potencial, igual que antes, la energía mecánica en B sería la energía cinética más la energía potencial, igual que antes. Claro, ahí ya tienes que mirar los datos de cada sitio. Por eso es importante hacerte el dibujo. Si te haces el dibujo, ves que aquí la R sería esto. Esta sería la R, es decir, la R sería igual al radio del planeta, por ejemplo, si es la Tierra, más la altura del meteorito. En este caso, la R, lógicamente, solo sería el radio de la Tierra, suponiendo que sea la Tierra. Vamos, más el radio del meteorito, pero bueno, el meteorito normalmente suponemos que es tan pequeño que no consideramos su radio apreciable, porque en comparación con el radio de la Tierra, pues no pinta nada. Entonces, básicamente, pues habría que aplicar que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B y ir sustituyendo a ver lo que te pide. Por ejemplo, te puede pedir la velocidad en B, pues va sustituyendo. Sería la energía cinética en A, 1 medio de mv cuadrado menos gmm partido por R, pues sería igual a la energía cinética del meteorito al final. Imagínate que te piden esto, por ejemplo, menos gmm partido por r, que en este caso sería el radio de la Tierra. Esto sería para un meteorito que al principio está lejos, aquí, lejos de la Tierra, y luego se acerca a la Tierra. Pero en cualquier problema lo que tienes que hacer es hacerte el dibujo, porque si no te haces el dibujo, pues no te vas a enterar bien. Más cosas. Pues, hombre, te pueden pedir, por ejemplo, también calcular el peso de un cuerpo a cierta altura. Bueno, pues el peso de un cuerpo a cierta altura te recuerdo que es lo mismo que la fuerza de la gravedad. Con lo cual es gmm partido por r cuadrado. Y eso ya pues depende de la r, pues así calculas esto, la r en metros, acuérdate. También puedes poner que el peso es masa por gravedad. Pero claro, en este caso es lo mismo de arriba, porque fíjate que como esta m es esta m, pues al final tienes que esto de aquí sería la g. O sea que otra fórmula es g es igual a gm partido por r cuadrado, que es lo que se llama aceleración de la gravedad o módulo del vector campo gravitatorio. Es lo mismo aceleración de la gravedad que módulo del vector campo gravitatorio. Bueno, las energías, acuérdate de que se miden en julios, las fuerzas en newton y la gravedad se mide en metro partido por segundo al cuadrado. O también, si despejas de aquí la gravedad, fíjate que te queda peso entre masa. Es decir, las unidades también podrían ser... el peso en newton partido por la masa en kilogramos. O sea, me da lo mismo para la g, que es la aceleración de la gravedad, poner metros partido por segundo al cuadrado, porque es una aceleración, que poner newton partido por kilogramo, que se ve aquí en esta ecuación, al despejar la g en la ecuación del peso. Y luego una cuestioncilla que te pueden poner, acuérdate, es del cálculo de la aceleración de la gravedad con un péndulo. Te tienes que aprender de memoria esta ecuación. Y bueno, pues te pueden dar una tabla, por ejemplo, y te dan distintos valores de L y distintos valores del tiempo que tarda en dar una oscilación. Bueno, a lo mejor en la tabla te dan el tiempo que tarda en dar 5 oscilaciones y eso lo tienes que dividir entre 5, porque claro, este es el periodo que es el tiempo que tarda en dar una oscilación. Vale, pues si es el tiempo que tarda en dar una oscilación y en la tabla te dan, por ejemplo, el tiempo que tarda en dar 5 oscilaciones, pues lo tienes que dividir entre 5. Esto se mide en metros. Esto de aquí lo pones en segundos. Y si te dan, por ejemplo, 5 datos, pues tendrías que hallar 5 valores de la g y luego, pues ya sabes, haces la media y ya está. Esto podría ser un problema sencillo de... una cuestión sencilla de cálculo de g del campo gravitatorio. Venga. Llevamos 9 minutos. Vamos a mirar lo fundamental del campo eléctrico y ya paramos este vídeo. Venga, en el campo eléctrico, acuérdate de que te pueden pedir, por ejemplo, si tienes, pues por ejemplo, aquí una carga y aquí otra, te pueden pedir, por ejemplo, calcular el campo aquí. El campo siempre se dibuja como si fuera la fuerza sobre una carga positiva. Bueno, pues entonces tendrías esto así, suponiendo que esta fuera positiva y esta positiva, tendrías esto así. Entonces este, por ejemplo, sería E1, E2... y nada, pues los tienes que sumar. O sea, lo que haría sería poner E1 sería esto aquí, E2 sería esto aquí, con sus vectores, y el campo total lo hallaría sumando.
así simplemente. Acuérdate de que siempre tienes que coger el ángulo con el eje X. Por ejemplo, aquí N2 ves que sería 0, luego aquí pondrías por coseno de 0 y por el seno de 0. Y aquí N1, si te das cuenta, este ángulo sería así. Con lo cual lo tendrías que calcular ya dependiendo de cómo te lo den, pero claro, aquí sería 180 más todo esto. Entonces ya pues tendrías que poner el coseno de no sé qué y aquí el seno de no sé qué. Aquí ya te saldría, en el eje Y te saldría un signo negativo, pero bueno, eso te sale al hallar el seno. Porque aquí en E1 se ve que te saldría negativo, pero vamos, eso te sale con la calculadora. Si te pidieran la fuerza total, acuérdate también de que la fuerza total es igual por ejemplo, imagínate que aquí te pusieran una carga. Imagina que en el apartado B o C te dicen, pues ahora te pongo aquí una carga negativa. Calcula la fuerza sobre ella. Pues la fuerza total sería a esa carga por el campo que acabas de calcular aquí. O sea que si te piden la fuerza total sería simplemente campo por carga. Si te piden potencial total en un punto, creado por dos cargas Q1 y Q2, pues acuérdate de que el potencial total lo calculábamos así, V1 más V2, y era KQ1 partido por R1 más KQ2 partido por R2. Por cierto, para calcular el módulo este que se calcula por aquí, el módulo del campo, porque ahí habría que poner el módulo del campo, pues ahí sería E1 es igual a KQ1 partido por R1 cuadrado. Y aquí lo que se pone aquí pues sería E2 igual a KQ2 partido por R2 al cuadrado. Vale, pues aquí no hay cuadrados, aquí abajo en el potencial no hay cuadrados. Lo que sí ponemos aquí es el signo, aquí arriba no. Aquí el signo te sale en el seno, o en el coseno, en lo que sea. En este problema que he puesto de estos dos vectores, por lo que veo te saldría solo en el seno, pero vamos, te sale en la calculadora. Aquí pues esto lo que te dé son voltios, y en el campo acuérdate de que son newton partido por coulombio. Y si calculas la fuerza, que sería simplemente carga por campo, pues sería newton. Aquí serían voltios. Vale, y si te piden el trabajo realizado por las fuerzas eléctricas, pues acuérdate de que al final es menos la carga Q3 por la diferencia de potencial, por el potencial final menos el potencial inicial. Por ejemplo, a lo mejor eso ya dependiendo de cómo es el trabajo que tarda, el trabajo que realizan las fuerzas del campo cuando una tercera carga Q3 se traslada desde no sé dónde hasta no sé dónde. Imagínate que esto desde A hasta B. Bueno, pues si es desde A hasta B, aquí tendrías que poner B menos A. Y aparte tendrías que calcular ahora el potencial en B, pues, que sería también otra vez V1 más V2, en fin. Eso ya lo calcularías así aparte. Nos vamos a la pizarra y vemos otro tipo de problemas, que es, por ejemplo, que te pongan así una carga que está pues entre dos placas, por ejemplo. Imagínate una carga entre dos placas y tienes que dibujar las fuerzas. Bueno, pues las fuerzas que actúan sobre la carga serían el peso, y aquí sería, compensando al peso, sería la tensión T sub I, porque si prolongas esto, esta fuerza es la tensión, y si prolongas esto, esta fuerza sería T sub X. Y para este lado tendríamos la fuerza eléctrica. Imagínate que esta carga es positiva. Pues fíjate, si es positiva y está torcida para la derecha, es porque está atraída por esta placa que sería negativa, con lo cual, pues si te preguntan de qué signo son las placas, pues está claro que es así, porque la placa positiva repelería a la carga positiva y la otra negativa la atraería. ¿Qué ecuaciones tendríamos que poner? Bueno, pues aquí habría que poner que T sub X es igual a la fuerza eléctrica, al módulo de la fuerza eléctrica, y que T sub Y es igual al módulo del peso. Con lo cual, si tenemos esto, pues sería T sub X sería T por el seno de alfa, suponiendo que alfa fuera esto. Y aquí T es por el coseno de alfa. Fíjate que no van por orden alfabético. La I aquí va con el coseno, no es orden alfabético. C es X, Y. Pero es porque el ángulo lo forma con la vertical, con el eje Y, no con la horizontal. En el anterior caso, fíjate aquí, ves que sí va por orden alfabético. Coseno, seno, coseno, seno. Es X, Y, coseno, seno. Pero aquí no. Aquí va al revés porque es que es el ángulo con la vertical. Con lo cual sale así. Y la fuerza eléctrica sería campo por carga. Y aquí el peso sería M por G. Pero aparte es que sabemos que la diferencia de potencial entre dos placas es igual a campo por la distancia entre las placas.
Esta es la distancia entre las placas. Con lo cual, si despejamos de aquí el campo, nos queda diferencia de potencial entre D. Con lo cual, pues ya tendríamos otra ecuación que sería T seno de alfa igual a diferencia de... igual a diferencia de potencial entre D por Q. Y T por el coseno de alfa sería igual a M por G. Bueno, pues aquí imagínate que te piden la tensión, pues la despejas de aquí. O también podemos hacer otra cosa. A veces a lo mejor te piden, yo qué sé, incluso te piden alfa. Si te piden alfa, pues puedes dividir esas dos ecuaciones. Mira, T entre seno de alfa, T seno de alfa entre T coseno de alfa sería esto por Q dividido entre mg. Si te das cuenta, aquí se van las tensiones y te queda tangente de alfa. Seno entre coseno es tangente de alfa, que quedaría incremento de V por Q partido por D por M y por G. Bueno, pues si te dan estas cosas, te dan la diferencia de potencial, te dan la carga, te dan la distancia entre las placas, te dan la masa y te dan la gravedad, que es 9,8, pues con esto ya hallas el alfa con la inversa de la tangente. Ya sabes que se pone arco tangente de lo que hay ahí. Bueno, con la inversa de la tangente, le das a la tecla inversa y luego la tangente. Y acuérdate de que la calculadora tiene que estar en deg y ya está. Y calculas el ángulo. ¿Qué más cosas? Bueno, aquí imagínate que en vez de haber unas placas, imagínate que no están estas placas, sino que esta fuerza eléctrica se debe a que hay otra carga negativa por aquí sujeta con una mano. Pues entonces esta fuerza eléctrica ya no sería campo por carga, sino que esa fuerza eléctrica sería por la ley de Coulomb, K, Q1, Q2, partido por R cuadrado. Entonces, claro, eso ya depende del problema. Se pueden dar estos dos casos. Si te da un campo eléctrico en general, sí sería esta fórmula. Pero si te dicen que esta carga positiva está atraída por otra negativa que hay por aquí, pues entonces ya sí, no habría que poner esto de campo por carga, sino que habría que poner esto, que es parecido, pero no es lo mismo, no te confundas. ¿Y qué más cosas hay? Bueno, pues el caso de dos esferas en donde pasa carga de una esfera a la otra. Si tú tienes, por ejemplo, una esfera y otra, pues lo primero que tienes que hacer es calcular el potencial de cada esfera. KQ1 partido por R1 y KQ2 partido por R2, donde R es el radio de cada esfera. Y entonces, imagínate que este te da menos 7 voltios y este te da menos 5 voltios. ¿Cuál es mayor? Este es mayor. Te lo he puesto negativo para que no te confundas. Si fuera positivo está claro cuál es mayor. Si fueran 8 y 10, pues 10 es mayor. Pero entre menos 7 y 5, ¿cuál es mayor? Menos 5. Pues entonces, si se unen por un cable, va a pasar carga de la de mayor a la de menor potencial. Luego pasaría carga por aquí, una carga Q. Con lo cual, al final, habría unos potenciales V1'. Y aquí, como al final tiene más carga, pues sería Q1 más Q. Y aquí sería Q2 menos Q. Con lo cual al final tendríamos que igualar V1' igual a V2' y al final, pues por ejemplo, despejar Q. Y si te piden la carga que ha pasado, pues la despejas. A lo mejor te piden la carga final de cada esfera, pues la de la primera sería Q1 más Q y la de la segunda sería Q2 más Q. Y nada, ya está. Por ejemplo, más cosas, pues te pueden poner una carga, por ejemplo, que se vea acelerada por una diferencia de potencial. Imagínate que tienes aquí un electrón y se ve acelerado, hasta aquí. Una situación A y una situación B. Pues si se ve acelerado tendrías que poner que la energía mecánica del electrón en A es igual que la energía mecánica del electrón en B. Es decir, tendrías que poner que la energía cinética del electrón en A más la energía potencial del electrón en A sería igual a la energía cinética del electrón en B más la energía potencial del electrón en B. Por ejemplo, te dicen, un electrón está en reposo. ¿Cuál será su velocidad si se acelera, no sé qué? Pues haces las dos situaciones, A y B, y pones la conservación de la energía. Y ya la energía cinética, 1/2 de m por VA cuadrado, menos. Y la energía, y la energía potencial es potencial por carga, ¿vale? Luego, la energía cinética en B, 1/2 de m por VB cuadrado. Y aquí sería VB por carga. Y aquí ya depende de los datos que te den. A lo mejor si te dan... Imagínate que el electrón estaba en reposo. Pues esto sería 0 porque la velocidad es 0. Vamos a pasar aquí, mira, VAQ menos VBQ. Pasamos esta. Y aquí te quedan 1/2 de m VB cuadrado, ¿vale? Imagínate que te piden VB cuadrado. Si aquí sacas esto, VA menos VB, 1/2 de m VB cuadrado, pues esta sería la diferencia de potencial. Imagínate que te dicen que la diferencia de potencial son 8 voltios. Bueno, pues eso sería diferencia de potencial. Que esto además te sonará también del potencial de corte del efecto fotoeléctrico, porque este era el potencial de corte, esta era la carga del electrón y esta la velocidad del electrón y esta la masa del electrón.
Con lo cual esta fórmula también te sirve para lo del potencial de corte. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí por ahora porque son 20 minutos de vídeo y luego seguimos en el otro vídeo con el campo magnético. Venga.